Estamos aquí en la TV Legislativa, gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar con la diputada electa por la provincia de San José, Andrea Álvarez Marín. Andrea, gracias por estar con nosotros. Hola Esteban, muchas gracias por conversar conmigo hoy y estoy muy contenta de estar aquí. Queremos conocer un poquito más sobre usted, Andrea, que nos cuente quién es Andrea Álvarez, un poco más acerca de usted, quién es, qué estudió, cómo llega a meterse en el mundo de la política. Sí, claro. Bueno, originalmente trabajé más en el mundo de la academia. Yo soy historiadora de profesión y me interesaba la docencia y la investigación cuando estaba en la universidad, pero justo cuando entré a la universidad, la Escuela de Historia estaba teniendo un área de investigación que era muy interesante, que era Historia Social de la Medicina. Y ahí era hacer investigación en historia, pero principalmente de personas que habían vivido con ciertas enfermedades, porque la crítica de ese enfoque es que cuando se hablaba de historia de la medicina, usualmente era de los doctores o doctoras, principalmente doctores por el tiempo, ¿verdad?, hacia atrás, los grandes descubrimientos, y poco se hablaba de las personas que habían vivido enfermedades y esas historias quedaban perdidas. Entonces me gustó mucho ese enfoque. Y yo quería enfocarme en salud mental, enfermedades mentales, entonces mis primeros trabajos fueron en historia del suicidio en Costa Rica, principalmente basándome en la prensa costarricense de 1900 a 1950. Después, como me interesaba el área de la investigación, trabajé en investigación en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, luego de haber terminado la carrera, y lo de Flaxo me encantó, porque era una investigación mucho más pragmática, si se quiere. Mis jefes de Flaxo, uno era el secretario general de la institución y la otra era la coordinadora regional de cooperación internacional, siempre enfatizaron en que no era suficiente con que nosotros investigáramos y que las investigaciones quedaran en los libros, sino que tenían que trascender y que teníamos que aprender a hablar con personas que estaban en política, con gente del Congreso, gente del Poder Ejecutivo. Yo no había tenido esa oportunidad y luego en el 2014 se me presentó la oportunidad de trabajar en la Asamblea Legislativa con el diputado Antonio Álvarez de Santi, y a mí me llamó la atención porque era conocer eso que cuando estaba en Flaxo me era un enigma. Entonces mi plan era trabajar en la Asamblea y regresar a la academia. Pero luego de varios años en la Asamblea me gustó el mundo de la política, ya cuando lo vi desde adentro y trabajando, y me llamó la atención continuar. Cuando estuve en la Asamblea me enfoqué mucho en temas sociales y de salud, y como asesora me tocó cubrir las comisiones de sociales, de ciencia, tecnología y educación, y la Comisión Especial de Reforma del Estado. Andrea, ¿y cómo llega usted a ser diputada por San José, por el Partido de Liberación Nacional? Sí, bueno, había estado vinculada con el partido de alguna forma u otra toda mi vida. En el 2015 fui la subsecretaria de Planes y Programas del Partido de Liberación y trabajamos muy de lleno con lo que fue los programas de gobierno para las elecciones municipales. No en el fondo, no por el fondo, porque cada candidato de cada cantón o candidata era experta en eso, pero sí homologar la metodología y el formato de cada uno de los programas de gobierno, porque al final éramos un mismo partido. Bueno, estuve vinculada con el partido, y el año pasado, 2021, cuando fue la Asamblea Nacional de nuestro partido, una compañera de partido y yo postulamos nuestro nombre para ir en el segundo lugar por San José, y pues la Asamblea Nacional del partido se inclinó por mí. ¿Cuáles comisiones le interesaría conformar en este nuevo cuatrienio? Sí, me interesa la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Creo que tiene un enorme potencial porque ve temas sociales, ve temas de educación, pero también es una comisión que podría ir mucho más allá. Por ejemplo, en el Congreso chileno hay una comisión que es Comisión de Desafíos del Futuro, donde están legislando, pero pensando en los principales desafíos que va a ser en los próximos 20, 30 años o más. Entonces me gusta mucho porque a veces uno corre el riesgo en la parte legislativa de quedar muy en el día a día, ¿verdad?, en la inmediatez. Entonces tener un espacio donde se está ponderando sobre lo que viene, tal vez de una forma un poco más pausada,
creo que al país le ayuda a estar como en esos dos tiempos, en lo urgente y en la inmediatez, pero también viendo hacia dónde queremos ir. Y creo que la Comisión de Ciencia y Tecnología podría ser el seno para hacer eso. También me interesa la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Persona Adulta Mayor, que antes, cuando yo fui asesora, todavía estaba en condición de especial, pero ahora ya es permanente. Y me interesa mucho porque, aparte de que son los temas que he trabajado en salud mental y los derechos de las personas con discapacidad, el tema de que la pirámide poblacional de nuestro país se está invirtiendo y cada vez van a haber más personas adultas mayores, sí nos debiera llevar a concentrar muchos esfuerzos en cómo va a ser esa sociedad, y no es solo al nivel del sector salud, también es a nivel del sector vivienda, del sector pensiones, del sector de empleo. Entonces es importante ampliar un poco el rango de acción. También me interesaría en algún momento del cuatrienio formar parte de la Comisión de Ingreso y Gasto. Es una de las comisiones más importantes del Congreso, porque ahí sí es meramente control político, que es tan importante para tener los contrapesos del sistema democrático que tenemos. Andrea, y en temas en específico, proyectos de ley, temas puntuales para este cuatrienio que empieza a partir del 1 de mayo. Sí, ahí hemos dividido el trabajo en 4 grandes áreas. Una tiene que ver con algunos temas que ya hemos hablado: salud mental, calidad de vida. Otro eje tiene que ver con empleo y juventudes, que ahí también entra lo que tiene que ver con educación, ¿verdad? Que mucho se ve en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. El tercer eje es relacionado con reforma del Estado, reforma administrativa, y es que tengamos un Estado eficiente, ¿verdad? Y ahí específicamente me interesa universalizar el silencio positivo, ir a un gobierno digital que hace que todo sea pues mucho más ágil. Y el cuarto eje es desafíos del futuro, que es como el más difuso, pero era justo lo que hablaba anteriormente, que es no perder el foco de hacia dónde vamos y no solo vivir en la inmediatez. En cuanto al tema de ese diálogo político que va a tener esta nueva asamblea, sobre todo viendo la conformación que va a tener, ¿verdad?, con grandes bloques de diferentes partidos políticos, siendo Liberación Nacional la fracción más grande, ¿cómo lograr esos consensos y esa negociación con los demás partidos? Sí, yo creo que este cuatrienio va a tener la ventaja de que son seis fracciones y además en bloque, como usted decía. Cuando yo había sido asesora, recuerdo que eran 9 fracciones y algunas diputaciones se declararon independientes, entonces al final había que negociar como casi con 12 bloques, me parece. Esta que está terminando, creo que habían entrado 7 fracciones, entonces comparado con los últimos cuatrienios, sí tenemos una oportunidad de que uno pensaría que el diálogo va a ser mucho más fácil, pero sí no podemos dejar de lado, aunque usted decía, lo mencionaba bien, de que Liberación es la fracción más grande. Igual es importante hablar con las otras fracciones. En algunos temas seremos aliados naturales tal vez de un bloque y en otros temas aliados de otro bloque, pero también eso es parte de la dinámica legislativa y es importante entender eso. Pero siempre el diálogo debe ser clave porque además es la esencia de lo que ha sido nuestro país. Queremos agradecerle a Andrea Álvarez Marín, diputada electa por la provincia de San José del Partido Liberación Nacional. Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.